Escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor. En aquel tiempo estaba el maestro hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron, tratando de hablar con él. Alguien le avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando con la mano a los discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese será mi hermano, mi hermana y mi madre. Evangelio según San Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. ¿Quién hace la voluntad de Dios? La familia de Dios serán todas aquellas personas que aprendan a hacer su santa voluntad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 20 de julio, año 2021. Es estar convencido de ti, proclamar tu palabra, Señor. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nos cuesta esa frase tan corta a lo largo de la historia de cada persona? ¿Cómo le cuesta a una persona someterse a unas reglas de vida y a unas reglas de comportamiento? ¿Cómo bregan los padres de familia para que sus hijos algún día entiendan por qué hay disciplinas y normas de comportamiento en un hogar? Porque a veces los hijos terminan diciendo: mi madre y mi padre eran tan exigentes que me tocó casarme con el primero que pasó porque estaba cansado y aburrido de tanta norma en mi casa. Es algo que llama la atención cómo el ser humano se queja tanto de no poder hacer la voluntad ante las normas, ante las reglas, ante los criterios, ante lo que se debe hacer. Por eso el tema se pone como interesante, visto desde la Santa Biblia, en ese capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, de una frase tan común y tan conocida, que mi madre y mis hermanos y mis hermanas serán todos aquellos que hagan la voluntad de Dios. Definir es importantísimo. Y es importantísimo porque las personas saben por dónde deben caminar cuando definen. Si una persona quiere saber si vive correctamente la religión que eligió, según la Biblia y según la palabra de Dios, entonces tendrá que preguntarle al texto sagrado: ¿quiero hacer la voluntad de Dios? Hay ejemplos en la Biblia, hay una cantidad de ejemplos impresionantes de santos, de santas, profetas, patriarcas, personas que hicieron la voluntad de Dios. Y hay personas que también terminaron en el martirio por la voluntad de Dios. Y hay un personaje estupendo que se llama la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, que es el ejemplo clarividente de aquella persona que se limitó a hacer la voluntad de Dios e hizo todo perfecto. Bien cerradito, como decir: hágase en mí según tu palabra. Me voy a dedicar a hacer la voluntad de Dios. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, la primera pregunta que se debe formular una persona es: ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Esto es voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? ¿Será que yo estoy haciendo bobadas y esto no es ninguna voluntad de Dios? ¿Será que yo me inventé la voluntad de Dios?
La voluntad de Dios es que yo sufra, que llore, que aguante hambre. Esa es la voluntad. ¿Y en dónde dice eso en la Biblia? Habría cantidad de ideas que uno ha escuchado a lo largo de la experiencia pastoral. Hay un capítulo bien interesante en la Biblia, que es el capítulo 12 de la carta a los romanos. El apóstol San Pablo educa a los que viven en Roma y les ruega por la misericordia de Dios que entiendan dónde está la voluntad de Dios. Es decir, dónde está la voluntad de Dios. Y lo hace con las siguientes palabras. El apóstol de los gentiles dice: les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que ese es el culto racional. Oigan esa palabra. El culto a Dios tiene que ser racional. Racional quiere decir, tiene que ser precedido por la inteligencia, por la razón, por la lógica. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿eso será la voluntad de Dios? Yo me imagino que un gobernante, alguien que pertenezca al gobierno de un país, tendrá que ponerse la mano en la cabeza el día que se le ocurra la idea de decir, oiga, pues propongamos una ley que se llame la eutanasia. Y entonces esa ley va a ser muy importante para el que la quiera y pongámosle unas reglas. Esa persona no se puso la mano en la cabeza, ni se sabe el capítulo 12 de la carta de los romanos para poder decir que sea racional lo que la persona piense. ¿Será eso racional? Dice San Pablo, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente. Ahí hay otro pasito de la voluntad de Dios. La renovación de la mente es obligatoria para que la persona pueda saber si está haciendo la voluntad de Dios. Tercero, dice San Pablo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Entonces el apóstol termina contestando la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para que verifiquen si eso es voluntad de Dios o no lo es. Y la respuesta que da el apóstol es, la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Lo que se salga de ahí ya no es voluntad de Dios. Buena respuesta del apóstol San Pablo. El Papa emérito Benedicto XVI, en un Angelus Regina Coeli, un 20 de febrero del año 2011, hablando de la voluntad de Dios, proponía citas bíblicas para entender la voluntad de Dios. Y el Papa empezó bien atrás allá, en el Pentateuco de una Biblia católica. Allá aparecen los 5 primeros libros del Pentateuco de una Biblia para decir, bueno, aquí tomo una cita del libro del Levítico capítulo 19. Y decía el Papa emérito, serán santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos sean santos. ¿Y qué significa ser santo? Hacer cada día las cosas mejor. Mejorar, cambiar, renovarse, arrepentirse a tiempo, comenzar una vida nueva. Ninguno ha nacido santo de nosotros los seres humanos y decir, es que santo es imposible serlo. Todos los santos han tenido su pasado, su momento difícil y han comenzado una vida como esta cita. Serán santos porque yo el Señor soy santo. O sea, el modelo de santo se llama Dios. Y si uno mira la vida de Dios, ¿cuál es la vida de Dios? Bondad, misericordia, perdón, darle la mano al otro, meterse en los zapatos del otro. Eso hace Dios. Otra cita tomó el Papa del capítulo 5 de San Mateo, Evangelio según San Mateo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Buscar la perfección significa hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la perfección? Pues eso es muy fácil. No permitir lo que no es bueno, lo que no es aceptable y lo que no es perfecto. Entonces eso no alaba a Dios, eso no es voluntad de Dios. Decía el Papa, nuestra perfección es vivir con humildad como hijos de Dios. Como hijos de Dios, vivir como personas humildes, como verdaderos hijos de Dios. También colocaba el capítulo 5, verso 44, Evangelio según San Mateo, amen a los enemigos, rueguen por los perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Esa es la voluntad de Dios,
Quien acoge al Señor y lo ama con el corazón es capaz de empezar de nuevo, consigue cumplir la voluntad de Dios. Y el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, en ese capítulo 3, les va a decir, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes y tienen que hacer la voluntad de Dios? Tendremos que hacer la voluntad de Dios. El Papa Francisco nos regala una enseñanza sabia y muy práctica, con dos verbos facilitos saber la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que hagamos que la voluntad, harán la voluntad de Dios, serán mi familia, serán mis seguidores, serán los que están conmigo, aquellos que hagan la voluntad. A eso les voy a llamar hermano, hermana, madre. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios según el Papa Francisco? Es decir y hacer. No lo contrario. Nos encanta hablar, pero no cumplimos. Entonces a veces nos dicen, es mejor que se calle la boca y no hable tanto para que no peque tanto. Cuando uno era joven, los mayores le decían, no hable tanto, mijito, hable menos. Y entonces se equivoca menos. El Papa Francisco va como en esa línea de la voluntad de Dios, es decir y hacer. Cuando una persona dice y no hace, afirma el pontífice, ese es un engaño. Eso es un engaño. Porque si se lee la palabra, la profecía de Isaías, va a indicar lo que Dios prefiere. ¿Qué prefiere Dios según el profeta Isaías? Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Eso está escrito allí en la profecía de Isaías. Socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan la causa de la viuda y demuestren también la infinita misericordia de Dios. Es decir, hagan siempre la voluntad de Dios. No cometan el error de hablar, dice el Papa Francisco, y no hacer. Combinen perfectamente para que usted haga la voluntad de Dios. Hable menos y diga y haga, o dedíquese más a cumplir y hablar menos de sus propias obras. Bien interesante el temita, hacer la voluntad de Dios. Es captar un mensaje de amor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Proclamar